Bueno, les quiero contar también que no se pueden despegar de nosotros, porque si quieren saber más qué es lo que les traemos, tienen que ver lo que viene a continuación. Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Sabían que la disciplina en el doblaje es una rama artística en la que la voz es la única herramienta en juego? Por lo tanto, el buen manejo de la voz y de los recursos vocales es muy indispensable para todo aquel que quiera ser parte del maravilloso mundo del doblaje. Una buena dicción y voz clara son también requisitos fundamentales en esta disciplina. El talento se puede trabajar y con tiempo y buena práctica se pueden abrir las habilidades necesarias para ser actor de doblaje. A muchos nos encanta compartir el cine con la familia, con la novia, con el perrito, incluso en la casa, pero tenemos un gran inconveniente. El cine se creó para poder entretenernos y conocer más acerca de las culturas. Ese es el gran problema, porque no todos hablamos otros idiomas. ¿Cuántos estamos cansados de leer en cine los subtítulos porque no entendemos de lo que hablan los actores? Aquí vamos a explicarles un poco cómo se dobla una película. ¿Qué es el doblaje? Se denomina doblaje a la grabación y sustitución de voces de un film original al idioma del país receptor. El objetivo principal del doblaje es reemplazar los diálogos teniendo en cuenta la cultura, religión, nivel socioeconómico y su nivel político. Hola, pero ¿y cómo inició el doblaje? Mira Lili, el doblaje es tan antiguo que su proceso se registra mucho antes que el cine. Se utilizaban de manera recreativa en presentaciones teatrales como las sombras chinescas o en los shows de títeres, en la que las personas, aparte de manejar dichos muñecos, prestaban sus voces para ser creíbles y dar un toque extra al realismo de sus historias. Mira, también se considera como origen del doblaje a los llamados cuentacuentos, que actuaban e interpretaban las voces tanto del narrador como de los personajes. El primer medio de difusión que adaptó esta técnica fue la industria cinematográfica hasta finales de los años 20. Las películas eran mudas, se les recuerda por solo contener imágenes y música instrumental, y a modo de que el diálogo se utilizaba recuadros con textos en medio de las escenas para mostrar lo que decían los personajes. Fue con la película del cantante del jazz, estrenada en octubre de 1927, que comenzaría la época sonora en el cine, pero todavía faltaba mucho para realizar como en la actualidad, dado que las voces eran grabadas de manera individual en discos de vinilos y se reproducían junto a la película. Esto significó un gran esfuerzo por parte de los actores, ya que se sometió a estas sesiones de vocalización. Para 1927, con la película El cantante de jazz, pudimos conocer la primera versión de una película doblada. Teníamos grandes dificultades porque el lip sync o la sincronización de los labios se dificultaba mucho, además que la banda sonora tocaba simultáneamente con los actores. Otro inconveniente era que los actores estaban acostumbrados a hablar, solamente actuar, pero no estaban acostumbrados a hablar muy bien. Para 1931 intentamos llevar el cine a otras culturas, específicamente en Francia. Paramount tenía una sede o una sucursal donde intentaban hacer doblajes. Fue el caso de Entre la espada y la pared, donde pudimos conocer las nuevas versiones de doblaje con mejor lip sync y mejor sincronización. Actualmente el doblaje es muy criticado, aunque también alabado, porque se intenta cambiar algunas palabras o la vocalización para que pueda calzar con el idioma a donde se quiere traducir la película. Los dobladores, al igual que artistas, locutores y presentadores, requieren un entrenamiento de voz. Recordemos que todos los actores de voz, aparte de tener una buena voz, necesitan tener dos elementos que los conviertan en unos buenos dobladores: tener un acento neutro, entonación y ritmo al hablar, y también descartar los modismos, ya que estos no son muy universales. Al lograr estos pasos se logra tener una voz neutra, sin que se reconozca la procedencia de la misma. Las técnicas de entrenamiento de voz son necesarias para lograr una buena pronunciación de diálogos difíciles. Para iniciar, se debe practicar mucho la pronunciación, ya sea leyendo en voz alta cualquier texto, evitando equivocarse. Las técnicas vocales son: respiración. En sesiones de grabación este recurso será muy útil, ya que se necesita poder decir textos largos, seguidos, y controlar la respiración. Esto es vital porque así se evita generar ruidos después de cada frase. Se comienza por inhalar aire utilizando el diafragma. Normalmente la gente cuando inhala suele levantar los hombros, pero en este caso no se hará, porque de esa manera no se está utilizando el diafragma. Se debe inhalar el aire posible por las fosas nasales y exhalando lentamente todo el aire por la boca.
En la segunda opción tenemos el calentamiento. Para esto se hará uso de los masajes faciales, todo con el fin de calentar o preparar el rostro para las expresiones que se hacen al gesticular en la actuación. Realizar gestos y caras para acostumbrar el rostro y no lastimarse. Colocación. Se trata de elevar la voz a la cabeza. Este término se refiere a elevar la intensidad del sonido, pero sin utilizar mucho la garganta y sin gritar. Se puede verificar que se realiza correctamente tocando 3 puntos del cuerpo: la frente, la nuca y los labios. Si vibra, quiere decir que se está realizando correctamente. El ejercicio consta en realizar el sonido de una consonante, por ejemplo el sonido de la letra M, y realizarlo hasta lograr la colocación. En el otro tenemos proyección. Este paso se realiza cuando se ha logrado la colocación, es decir, al dominar el paso anterior. Se debe hacer una sucesión de pronunciaciones, esta vez con las vocales. Para lograr con éxito este ejercicio se requiere dominar la respiración y el manejo del diafragma. Principalmente este paso sirve para tener claridad vocal. Dicción es la correcta pronunciación de las palabras en una oración. Este sin duda es uno de los recursos y habilidades que ayudan bastante en las interpretaciones musicales. Es importante pronunciar las palabras tal cual. Como ayuda se suele utilizar un lápiz en la boca, la cual se sostiene con los dientes y se comienza la pronunciación. Este ejercicio ayuda mucho en esta técnica. Hola, ¿qué tal amigos del TAC? Seguimos en esta travesía y hoy les cuento que existen diferentes tipos de doblaje, dependiendo del medio o producto audiovisual en el que se realiza. Y estos tienen diferenciadores entre sí, es decir, no todos son iguales. Esto por un lado, pero ¿qué les parece si ahora hablamos de la locución interpretativa? Si bien el doblaje se realiza mayormente en postproducción, también existe el doblaje en vivo por una voz que no es idéntica a la original. Esta puede o no aparecer en la pantalla. Y este método se utiliza en varios medios como la televisión, el cine, la radio, el teatro y presentaciones. Y como seguimos aquí en el mundo del doblaje, les quiero hablar un poco sobre el voiceover, que también hace parte de la locución interpretativa y es una técnica usada en la interpretación, ya que es una voz emitida sobre la original y aquí no se usa el sincronismo sobre la otra voz. Aquí se pueden oír ambas. Para tener una idea, pongamos un ejemplo claro, y este sería en la televisión, donde se hace uso en las secciones de noticias, cuando una persona habla y se dobla en vivo. Y en cuanto a los usos de esta técnica, les puedo decir que en el cine se utiliza para generar contrapuntos interesantes en la trama. En la televisión se conoce como cámara off, en radio se conoce por la narración periodística. Y también los narradores de partidos hacen en ocasiones el uso de esta técnica. Doblaje de documentales. Ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? Pues básicamente el documental es la representación de la realidad en un video. Es mostrar los aspectos más relevantes de una situación, pero con la ayuda de recursos cinematográficos, como el encuadre, planos, también el lenguaje, entre otros. Pues en un documental, a diferencia de otros géneros, no se sigue un patrón o no se usa un guión, ya que los aspectos a grabar quedan fuera de lo controlable. Aunque hay aspectos que sí se pueden manejar, como los sonidos que se le pueden añadir, como la música, efectos, la voz, también la entrevista que se realiza y las imágenes que van en el video. Pero entre los elementos más importantes resalta la voz, por supuesto. Como tal, el doblaje de documentales varía en cierto modo con lo convencional, ya que aquí el ritmo que manejamos debe ser más pausado y relajado, con sentimiento. En este género el personaje se puede ver, pero también lo podemos utilizar como voz en off. Bueno, no nos quedemos aquí. Ahora les cuento ¿qué tal si hablamos como recurso para el personaje? En películas o series es habitual ver al personaje haciendo uso de esta técnica, cuando se quiere hacer entender que la voz surge del pensamiento del mismo. ¿Entendieron? Espero que sí, porque ahora vamos a hablar sobre lo creativo, que también hace parte de este mágico mundo del doblaje, y sus tipos, por supuesto. Para entenderlos podemos decir que hay una imagen de una persona con el rostro triste y en el fondo se escucha principalmente una voz de gritos de alguien que protesta. Luego ponemos la voz de un familiar del personaje motivándolo. Esto crea situaciones e incita al espectador a indagar lo que sucede.
Bueno, aquí seguimos en el tag, hablando un poco de nuestro tema de hoy, que es el doblaje, todo sobre el doblaje. Así que en cuanto a la voz en off, en primera persona, les puedo decir que aquí la voz se usa para designar pensamientos o recursos. Y es una narración por parte del personaje, así de fácil, señores. Bueno, vámonos ahora a hablar de la voz en off en tercera persona. Escuchen bien, tercera persona, pues este se conoce como el narrador de la historia y se aplica más que todo en los documentales, ya que aquí se le proporcionan las instrucciones y la escaleta del tema al actor. Se debe ver el video una y otra vez para que esté sincronizado a la situación, ya que existen varios tipos de documentales. En sí, el doblaje de un documental dependerá de la perseverancia del actor al conseguir transmitir emociones. Bueno, esto sobre el doblaje de documentales. Y llegó el momento de contarles un poco sobre el doblaje en algo que entretiene a muchas personas, y es el doblaje de videojuegos. O díganme, ¿quién no ha utilizado los videojuegos? Bueno, pues les cuento que el doblaje de videojuegos es relativamente nuevo en este mundo, con decirles que antes ni se pensaba en ver en español los títulos de videojuegos, pues estos utilizaban simples sonidos electrónicos de relleno o recuadros de texto. También hay que decir que el doblaje de videojuegos es el más complicado de doblar, ya que las empresas de doblaje no llegan a ver ninguna imagen de referencias, ni videos de ninguna índole, y esto dificulta mucho su trabajo. Bueno, les cuento que esto lo hacían porque los creadores de esos software eran muy prevenidos para evitar spoiler de sus títulos. Cabe decir que los dobladores se las tienen que ingeniar, ya que tienen únicamente como referencia el audio de los diálogos originales y el guión, nada más. Así logran dar con el contexto basándose en las tonalidades subidas y bajas de voz. Muy complicado por lo visto, pero no imposible. Bueno, y ahora qué tal si para ir terminando todo esto que les vine a contar, hablamos de algo muy emocionante, y es el doblaje de animación. Sí, señores, pues les quiero contar, o déjenme mejor contarles, que la animación es un proceso que genera la impresión de movimiento utilizando imágenes superpuestas. Es decir, que se muestran imágenes en sucesión con diferentes movimientos que dan la impresión que se mueven. Les cuento también que esta técnica es tan antigua como el cine, pues data desde 1910 y a la fecha han surgido innumerables técnicas, como por ejemplo el stop motion, que todos conocemos, el rotoscopia, animación en 3D y mucho más. Y les doy un dato, y es que las primeras voces actuadas o dobladas en animación son las de Mickey Mouse y Donald, ambas de la compañía Disney. ¿O quién no recuerda a estos personajes animados? La primera de ellos fue doblada por su creador, Walt Disney, y la otra por Clarence Nash. Es muy importante que sepan que lo que marcó la diferencia fue la forma de cómo hicieron con sus voces que se lograra un reconocimiento que tiene cada una de ellas. Me refiero a que sin necesidad de ver la imagen se puede reconocer qué personajes son. Por eso es muy importante la forma de cómo actuamos con estos personajes. Se debe ser muy minucioso con la creación de la voz, la expresión verbal, la entonación y por supuesto el ritmo. Pero no podemos olvidar dentro del doblaje de animación que es muy importante saber que a los actores de voz se le proporciona el guión literario, el guión gráfico o storyboard, y estas referencias deben ser interpretadas por ellos utilizando el lip sync, lo cual limita un poco la acción de actuar, pero es necesario ya que deben adaptarse a una animación ya diseñada. Por último, les comparto que entre las compañías y estudios de animación que más sobresalen están Walt Disney y Warner Bros. Bueno, y el tiempo ya se nos acabó, pero ustedes nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales para que paso a paso se vayan dando cuenta de que se va a tratar nuestro siguiente programa. Gracias por acompañarnos. Recuerden que estuvieron en compañía de El TAG.